Estamos intentando subir el video a YouTube. Ahora, buenos días a todos nuestros radioyentes y hermanos en Cristo que nos están sintonizando en esta mañana tan gloriosa. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos permite un lunes más estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría y la voluntad para poder estar aquí, liberándonos de tantos problemas técnicos y tantas situaciones que nos pueden tronchar el estar aquí para llevar tu palabra. Pero en Cristo Jesús podemos vencer. Aleluya. Aunque el enemigo nos ponga problemas técnicos y todo lo que sea, tú eres el que prevalece. Tu palabra es la que prevalece. Amén. Te damos gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estamos transmitiendo desde Casa de Oración Imitadores de Jesucristo en tu programa que comienza del alma y del corazón con Arturo Grullón. Y como todos los lunes le damos la bienvenida a nuestro hermano y amigo Arturo Grullón. Buenos días, Arturo. Buenos días, Juan. Qué lindo estar nuevamente aquí. Un lunes feriado, pero la palabra de Dios siempre está dispuesta aquí con nosotros mientras el Señor nos siga teniendo en vida y con todos los pagos aquí para venir los lunes a esa amable audiencia que está sintonizada con nosotros. Sean bendecidos todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y al principio tuvimos unos problemas técnicos, pero ya por lo menos se han resuelto y estamos transmitiendo este programa que con mucho amor para ustedes, para todos los que nos sintonizan y esperando que tanto nos edifiquemos nosotros como lo edifiquemos a ustedes. Amén. A base de esta lectura tan importante y aprendizaje que estamos aprendiendo todos unos a los otros, edificándonos unos a los otros. Alabado sea el Señor. En esta semana pues continuamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, donde continúa el juicio de Jesús hacia su crucifixión, hacia su suplicio, hacia lo que el plan de Dios se estableció para redención de toda la humanidad. Y comenzamos leyendo en el versículo 1. Que dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes celebraron consejos con los ancianos, con los escribas y con el concilio en pleno, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Aquí se marca el inicio del proceso civil político frente a Poncio Pilato, que era el gobernador romano para ese tiempo, que culminaría en la crucifixión de Jesús, presentando que tanto judíos como gentiles participaron en la ejecución del Hijo de Dios. Los sacerdotes del Sanedrín encuentran a Jesús culpable. Había en el capítulo 14 vimos que ya se había celebrado un juicio y sin ninguna prueba contundente, solo mentiras y falsos testimonios, ellos encontraron a Jesús culpable. Cuando encuentran a Jesús culpable, pero ellos no tienen la autoridad para ejecutar la pena de muerte, que es lo que ellos querían, por estar bajo dominio romano, por esto lo llevan frente a Poncio Pilato, el único que tiene el poder de dictar sentencia de muerte, en este caso de la crucifixión. Alabado sea el Señor. Dios santo. Aquí en el versículo 2 tenemos que Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él, les dijo Jesús: tú los dices. Tú los dices.
Pilato esperaba que Jesús se designara rey de los judíos. Es la primera vez que el Evangelio de Marcos se emplea este título. Si bien Pilato lo utilizó en diversas ocasiones para decirle a Jesús si él era el rey de los judíos. Y los principales sacerdotes le calumniaban con muchas cosas. Estos líderes religiosos, queriendo que Pilato ejecutara a Jesús para lograrlo, lo acusaban de traición contra Roma y de ser un alborotador político, para que su acusación fuera la de sedición. Era el levantamiento, el motín en contra de un gobierno. Eso, como dije, que su acusación fuera ese tipo de culpa, entonces esa sentencia sería la pena capital de parte del gobierno de Roma, que era una pena capital cruel, la cual culminaba en la crucifixión. Todos los que se levantaban en contra del gobierno de Roma, que levantaban motines, hacían homicidios en contra del gobierno de Roma, pues eran crucificados. Esa era la pena máxima que Roma ejecutaba o hacía para estas personas, tratando de que los demás vieran el ejemplo y no se levantaran en contra del gobierno romano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Vemos aquí que en el versículo 4 dice, otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada responde? Mira cuántas cosas te acusan. Vemos aquí que Pilato estaba sorprendido del silencio de Jesús, porque él callaba y no decía nada. Y sabía que él podía ponerlo en libertad si sus respuestas eran satisfactorias. Sabe que el acusado pues se defendía, pero Jesús estaba callado, estaba tranquilo, callado y no decía nada. Y eso pues le daba a Pilato un entendimiento de que el hombre estaba siendo injustamente llevado ahí, y eso lo sorprendía, porque siempre cualquier acusado que he llevado al tribunal pues siempre alza la voz y dice, da su información de lo que él cree, si lo han llevado injustamente, pero Jesús estaba en silencio, callado. Y así debemos nosotros también, que cuando se nos presentan problemas, hermanos que me escuchan, nosotros debemos permanecer callados en muchas situaciones en que se nos presentan tribulaciones y cosas que inesperadas que nos quieren sacar de la vía, nos quieren atormentar. Personas que se levantan, situaciones que ocurren, y de eso es lo que debemos estar preparados, hermano, que tenemos que tener la paciencia, la paz, el amor de Jesús, para que podamos soportar esa situación. Y ahí vemos un ejemplo de Jesús callado. En el versículo 5 dice, pero Jesús no respondió nada, de tal manera que Pilato se quedaba sorprendido. En el Imperio Romano, los que eran acusados siempre intentaban defenderse. Pilato, como gobernador y autoridad máxima en ese momento en Jerusalén, estaba acostumbrado a que los acusados rogaran por sus vidas y se defendieran con desesperación. Ese no fue el caso de Jesús. El rechazo de Jesús a no defenderse
ni argumentar frente a Pilatos. Sorprendió grandemente a Pilatos, al gobernador, el control, la paz y la sumisión de Jesús sometido al plan divino de Dios, desconcertaron a este gobernador romano. O sea, Jesús no alegó, Jesús no se defendió, y eso impactó a Pilatos. Cuando un acusado señalado de su misión, de su disión, no se defiende sabiendo, porque ya había habido otros casos, que iba a ser ejecutado en la pena máxima, en la pena capital, que era la crucifixión. Y Jesús, al aceptar el plan divino de Dios, no hace alegación ninguna. Se mantiene callado, sometido no a la ley del hombre, sino sometido al plan divino de su Padre Dios. Alabado sea el Señor. Wow. Vemos que aquí en el versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaban un preso cualquiera que pidiesen. Eso acostumbraban en esa fiesta. Siempre que llegaba en estas actividades, pues se acostumbraba a soltar uno de los delincuentes que estaban presos, si la gente lo pedía en eso. Marcos guarda silencio sobre el intento de Pilato de desembarazarse de la situación al enviar a Jesús a Herodes Antipas. El mismo Herodes que en momentos después lo devolvió a Pilato, recurrió a una costumbre en la que él le soltaba un preso al pueblo. Esta práctica no está documentada fuera de él en esa conversación que hace Marcos aquí, y al parecer la realizaban únicamente en la fiesta de Pascua. Era que se daba esa situación. O sea que este es el momento de que van a solicitar que para terminar con Jesús, a cual la gente quiere que le suelte. Y aquí vamos a ver que en el versículo 7 da, si quieres comentar algo sobre eso. Sí, te voy a comentar con relación a eso que hablaste. Muchas personas cuando leen el texto bíblico dicen, pero ¿cómo estas personas estaban todos allí? O sea, Pilatos, Herodes Antipas. Cuando, si buscamos la historia y leemos, encontramos que el hogar donde él vivía, Poncio Pilato, era en Cesarea Marítima, que estaba distante de Jerusalén. Y Herodes Antipas era el gobernador de la región de Galilea, que está al norte de Israel. Entonces, uno dice, pero entonces, ¿cómo están todas estas personas? Están en ese escenario en el mismo momento. Recordemos que se está hablando de una de las fiestas importantes que celebraba el pueblo judío, que era el Pasaj, o sea, la Pascua judía. Y todas las personas subían a Jerusalén para celebrar la Pascua de diferentes lugares. En el caso de Poncio Pilato, él subía a Jerusalén porque como se aglomeraba tantas personas, él tenía que tener el control por si acaso algún levantamiento. Y estaba allí en su cuartel. Y Herodes Antipas viene de la región de Galilea y sube a Jerusalén. Todos convergen allí. Por eso es que llevan a Jesús donde Pilato, luego lo llevan donde Herodes,
porque todos estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua judía. Y por eso ahí todo converge y usted dice, va, mira, lo llevaron aquí, después lo llevaron allá, lo llevaron a la casa de Caifás. O sea, porque todos estaban allí, porque se iba a celebrar la Pascua. Esa era la razón y esa es la explicación de por qué todas estas personas estaban presentes en esa región. Y el 7 dice, y había uno llamado Barrabás, que estaba en prisión con los sediciosos. O sea, sedición, que es la pena máxima, la pena capital, lo que significa es motín, levantamiento. Y eso no era perdonado por el gobierno romano. Eso era castigado por el gobierno romano. Y le aplicaban la pena capital. Que habían cometido homicidio. No solamente un levantamiento, sino que habían cometido homicidio en contra de algún soldado o alguna persona romana en la sublevación en la que ellos habían participado. O sea, habían cometido un homicidio en ese levantamiento en la que ellos habían participado. El motín o el levantamiento mencionado era una revuelta política, no era religiosa, era revuelta política por la opresión que tenía Roma sobre el pueblo judío. Y este dominio del Imperio Romano, al participar en ella, ese levantamiento, y cometer homicidio, Barrabás representaba una amenaza real para el orden público establecido por Roma. O sea, era un problema político, era un problema de un rebelde que había, aparte con otros más, se habían levantado, habían cometido homicidio, habían hecho una revuelta, un motín, y Roma aplacó el motín y los arresta. Un dato mayormente histórico, no tiene que ver nada con edificación espiritual, pero un dato histórico. Muchos leen el nombre y creen que es un nombre, Barrabás. Como dije hace en un programa atrás, en Jerusalén y en todas las regiones se hablaba el arameo, se hablaba el hebreo, pero el hebreo solamente se usaba para el templo, se hablaba griego y se hablaba latín, pero el lenguaje del pueblo era el arameo. En el arameo, al decir hijo, se le llama bar. Por ejemplo, si el hijo, el padre se llamaba Jacob, pues se decía Bar Jacob. Bar Jacob. En el hebreo es Ben Jacob. Cuando usted vea la palabra Ben, significa hijo en hebreo. Pero cuando ve la palabra Bar, significa hijo, pero en arameo. Por eso lo que significa aquí, que en vez de nosotros mencionar, y ya pues por costumbre lo hacemos, Barrabás, no es Barrabás, es el hijo de Rabás, Barrabás. Por eso es que aquí dice, y había uno llamado Barrabás. Pero por la costumbre, por la repetición, y creemos que así era que se llamaba el tipo. No, el acusado se llamaba Barrabás, hijo de Rabás. Así era que se identificaban en esa época, porque antes no habían unos nombres específicos, ni con apellidos tampoco. Los apellidos eran María Magdalena, porque venía de Magdala, de acuerdo a la región que depende de la región, pues venía, se ponía el nombre, pero se añadía, no era apellido, era de donde provenía. O el hijo de tal, el hijo de Arturo, sería Bar Arturo o Ben Arturo si es en hebreo. Por eso, ese dato es un dato más
de entendimiento y conocimiento, no es algo espiritual. Pero para que sepan cuando lean que Bar Rabás, no es Barrabás, es Bar Rabás. Ya todos están acostumbrados, yo sé que no van a cambiarlo de la noche a la mañana, pero ya por lo menos lo saben, que es Bar Rabás. Ya es como más fácil pronunciarlo corrido. Sí, pues eso es la costumbre ya. Y en el 8, Aquí en el 8 dice, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre le habían hecho. Aquí vemos que la multitud dirigida por los enemigos de Jesús pidió a Pilato que liberaran a un prisionero como siempre le habían hecho. De manera instintiva, Pilato le ofreció al rey de los judíos. De forma sin saberlo, confesó la verdadera condición de Jesús. O sea que estamos hablando de que Pilato en todo momento quiso liberar a Jesús. Pero vemos que los enemigos de Jesús, la multitud, lo que estaban, era que lo que querían era de todas formas sentenciar a muerte a Jesús. Ellos querían salirse de Jesús. Estaban envidiosos de toda la forma en que Jesús vino a orar y a sanar enfermos y todas sus palabras que dio a la gente, porque decía palabras de verdad, de solo verdad, y eso le molestaba a ellos que el Señor tuviera en su ministerio haciendo la verdad, la palabra, con amor y sanando a los enfermos. Y eso ellos, como ellos no tenían esa habilidad, no tenían esa, ellos no eran Dios. él trae un mensaje de salvación a la humanidad. Amén. En el 9 dice, entonces, respondiendo Pilato, le dijo, ¿desean que le ponga en libertad al rey de los judíos? Mira lo que pregunta Pilato. Entonces, respondiendo Pilato, le dijo, ¿desean que les ponga en libertad al rey de los judíos? Durante la Pascua existía la tradición de liberar a un prisionero. Pilato ofrece liberar a Jesús, sabiendo que los líderes religiosos lo habían entregado por odio y envidia. Él lo sabía. El gobernador romano sabía que Jesús no era un criminal, pero temía él, Pilato temía un motín de la multitud, de esa multitud que estaba enfurecida, que estaba gritando, que estaba inculpando a Jesús. Cuando Pilato llama a Jesús rey de los judíos, también buscaba burlarse de los líderes religiosos judíos, porque ellos negaban que él era el rey de los judíos. Y entonces Pilato, como sabía que ellos lo que traían por envidia y odio hacia Jesús, viendo las circunstancias, Pilato determina, mira, este hombre es inocente. Pero entonces le dice, y llama a Jesús rey de los judíos para burlarse también de esos líderes religiosos que estaban allí presentes, gritando, tratando de que Pilato tomara la decisión de crucificarle, de darle la pena capital, que es lo que ellos estaban buscando. Como ellos no podían hacerlo, utilizan a Pilatos. Y Pilato, como dije, evitando o temiendo un levantamiento, un motín, otro motín, pues cede a las peticiones de estos sacerdotes, de estos envidiosos, egoístas judíos que están acusando al Señor. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Aquí en el 10 vemos que porque conocía que por envidia, Pilato sabía que por envidia era que lo habían traído allí, le querían ejecutar, le había entregado a los principales sacerdotes. Entonces,
aquí vemos que lo que querían era, Pilato reconoció que los principales sacerdotes querían matar a Jesús porque le tenían envidia. Como explicaba Juan, y aquí vemos que habíamos hablado antes de que todo lo que había era un motín montado para ejecutar y llevar a Jesús a la sentencia de muerte. Todo era una componenda injustificada para hacerle daño a Jesús y llevarlo a la cruz. Pero los principales sacerdotes instigaban todavía más a la multitud para que le pusieran libertad a Barrabás. Los sumos sacerdotes, por pura envidia y odio hacia Jesús, instigaban a la multitud a exigir que el criminal Barrabás fuera liberado en lugar de Jesús. Pilatos cedió a la presión popular para mantener su autoridad, la autoridad política que él tenía en ese momento. Y así, pues, proyectar esa autoridad ante el pueblo. En este escenario, Jesús refleja espiritualmente el centro del evangelio como el Hijo de Dios, tomando el lugar de los pecadores. Él no se defendió. Él aceptó su destino porque estaba establecido en el plan de Dios para redimirnos del pecado y morir por todos nosotros. Como comenté la semana pasada, muchas veces tomamos ese sacrificio muy livianamente, pero cuando meditamos sobre estos textos y como Jesús pasó por este suplicio, por ese sacrificio que él mismo se dio, tenemos que meditar y comprender la decisión que él toma, el plan de Dios establecido para que todos nosotros seamos libres de pecado, limpiados con la sangre de Cristo. Y ese hombre fue a la cruz por todos nosotros. Esto, hermanos, no es algo liviano. Esto es algo que debemos nosotros de meditar, de leer, de tomarlo mucho más profundo de lo que nosotros a veces lo podemos entender y aceptar. Gloria El sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros, por todo esto que pasó. Y aquí todavía no se ha hablado de todo el castigo que recibió. Y si usted se pone a buscar en la historia lo que usaban los romanos para hacer para castigar a los que eran condenados al sacrificio de la cruz, era bien cruel. Era algo bien espeluznante, bien cruel. Y nosotros no debemos tomar esto muy liviano, sino tomarlo con mucho amor y con mucha comprensión y seguir en pos del camino del Señor, porque el sacrificio que él hizo es para eso. Ese sacrificio que él hizo es para que nosotros reflexionemos sobre nuestra salvación, nuestro caminar con el Señor. Y así poder tener esa promesa de salvación que el Señor nos trajo, nos brindó, nos regaló. El Padre Santo, el Padre bueno, a través de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el Señor. Amén. Wow, qué maravilloso. Vemos, hermano, que cuando Juan habla y comenta de que no cojamos esto a la ligera, no es lo mismo cuando a una persona lo matan de un disparo o se muere instantáneamente por alguna razón, a que sea maltratado, ejecutado poco a poco. En otras palabras, eso fue
un puro desastre, como no solamente un castigo continuo sobre la persona de Jesús que se manifestó allí, que eran personas bien crueles, que utilizaban unas herramientas de castigo que cuando daban con esos lazos, en la punta tenían una especie de aguijón que cuando jalaba para atrás arrancaba el pedazo de la carne. Estamos hablando de un sufrimiento terrible, de caminar por las calles. Usted se imagina a Jesús, que tanta gente que sanó, tanta gente que le habló del amor y todo eso, y pasar por los mismos sitios a ser humillado, maltratado, escupido, golpeado, quitarle la vestimenta, volver a ponerle otra vestimenta, eh, pasar un sinnúmero de cosas, inclusive todavía ya en la cruz le dieron vinagre. O sea que eso fue una cosa, una tortura completa. Pero los romanos tenían una especialidad increíble para acabar con la gente y maltratarla hasta lo último. Hermano, esto es, como dice Juan, no debemos cogerlo a la ligera como, murió Jesús, pero ¿cómo murió Jesús? Y fue voluntario. Respondiendo Pilato le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Aquí vemos, hermano, una vez más que los principales sacerdotes, una vez más, los principales sacerdotes manipularon el curso del acontecimiento, incitaron y sugieren que perturbaban y agitaban a las turbas, al motín. Irónicamente, la multitud eligió a Barrabás en vez de Jesús, el verdadero Hijo del Padre. Vemos que es increíble las cosas como a veces los seres humanos procedemos. Porque estoy seguro y sin lugar a dudas de que allí había gente que hasta habían sido sanados. Había gente que estuvieron siguiendo a Jesús. Había gente que fueron manipuladas para ponerse en contra de Jesús. Es triste, hermano. Sí, pues vinieron, contrataron a falsos testigos, seguro. Sí. Sí, levantaron falsos testimonios. Y ellos gritaron nuevamente, crucifícalo. Oh. Crucifícale, gritaba la multitud. Este versículo marca el momento trágico donde la presión social y la manipulación lleva a la humanidad a rechazar a su Salvador. Simboliza donde el inocente es condenado, sentenciado, en lugar de un verdadero criminal pecador. Como dice Pablo, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Aquí claramente se ve que quieren, por el odio, por la envidia, por rechazar el mensaje que el Señor trae, prefieren que un criminal sea liberado ante un inocente que trae una palabra buena, una palabra de cambio, una palabra de amor, una palabra de salvación ante una sociedad que está ciega. Ellos estaban ciegos de odio, ciegos de ego, de egoísmo. Estaban ciegos. No aceptaban a Cristo como el Mesías que ellos estaban esperando. No aceptaban a Cristo
como el ungido de Dios, no aceptaban a Cristo como el Hijo de Dios verdadero, no lo aceptaban. Y por ende, lo llevan ante Pilato, que es el que tiene el poder de sentenciarlo a muerte, levantando falsos testimonios, agitando a las masas para que sean los que lo señalan y le gritan, crucifícale. Y Pilato cede ante esa presión. Alabado sea el Señor. Wow. Este capítulo es interesante porque nos muestra paso a paso, de acuerdo a la narrativa de Marcos, en este capítulo 15, cómo fue la trayectoria de lo que pasó Jesús y cómo actuaron esas personas que estaban allí en ese momento. Entonces los soldados llevaron dentro del atrio, eso es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Vemos aquí que la compañía refleja el equivalente griego de la corte latina, ¿no? Que constaba de 600 soldados. Marcos no utilizó compañía en su sentido técnico, sino para indicar que un gran grupo de soldados se burlaba de Jesús allí. Aquí después del versículo que yo leí, que le estaba nuevamente crucificado, aquí Pilato le decía, pero qué mal ha cometido. O sea, Pilato le está preguntando a ellos qué mal ha cometido. De todas formas, y Pilato ellos quiso gritaban, ayudar. más crucifícalo. O sea, que Pilato estaba tratando de decir, mira, dígame algo contundente de lo que realmente este hombre ha cometido, qué pena ha cometido. Y ellos seguían gritando, crucifícale. Entonces Pilato prefirió que se cumpliera la voluntad de las multitudes, le puso en libertad a Barrabás y le entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Al entregar a Jesús para ser azotado y crucificado, se cumple el propósito teológico de que Jesús sufriera el castigo en lugar de la humanidad. Barrabás representa el camino del pecado, mientras que Jesús representa la verdad y la justicia de Dios. Entonces, en el 16, aquí vemos que en el 16, entonces los soldados llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. y convocaron a toda la compañía de soldados. Sí, la compañía de soldados, que era los que estaban, un grupo burlándose de Jesús allí. Ese era el acontecimiento que estaba pasando allí. Increíblemente. Y vistiéndolo de púrpura, le colocaron una corona entretejida de espinas. Wow. ¿Por qué le colocaron una vestimenta púrpura? La vestimenta púrpura representa realeza y la realeza y el imperio, el poder. Al ponerle esta capa, los soldados se burlaban de su afirmación de ser el Mesías, de ser el rey, de ser el Hijo de Dios, el rey de los judíos, como lo había dicho Pilato anteriormente. Ellos estaban mofando al ponerle el púrpura, como dije, que el púrpura representa la realeza, el poder de gobierno. Era como vestirlo de un rey. Sí. La corona de espinas era una burla cruel de la corona de oro y de laurel que usaban los monarcas, reyes y emperadores. El dolor físico que causaba la corona de espinas era para humillarle y despojarle de toda dignidad del Señor. O sea, todo eso que él pasó, todo eso que él,
todo ese suplicio que pasó Jesús. Una corona de espinas. Y me imagino que no se la pusieron por encimita, me imagino que la tienen que haber puesto bien fuerte hacia abajo para que entonces esas espinas hicieran el trabajo que ellos pretendían que hiciera. El Señor sangrara. Mire el trato cruel que el Señor recibe. Humillado, despojado de sus vestimentas, con una corona de espinas, mofándose de él. Mire la crueldad que había en ese momento en contra del Señor. Pero todo estaba ya en el plan de Dios. El Señor tenía que pasar por todo esto para ser el rey, el sumo sacerdote en lo divinal, en lo divino, en el reino de Dios. Para que todos los que miremos hacia Jesús tengamos ese norte, ese caminar para poder disfrutar de la salvación a través del Hijo de Dios. Como dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que nosotros tenemos que tomar a Cristo como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida para ser dignos a través de Jesús ante la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Wow. Esto es como decía Juan ahorita, que no es para cogerlo tan sencillo. Mire, hermano, si usted agarra un vellito nada más y lo jala, un mosquito lo pica. Imagínate cómo esa corona, cuando se la pusieron en la cabeza llena de espinas, en la cabeza que tiene mucho sentido. Cualquier cosita que tú tocas aquí se siente, pero multiplicada. Imagínense cómo pasó Jesús. Y solamente había que haber un amor profundo, no solamente del Padre y de Jesucristo, que lo envió a eso, a pasar ese sacrificio para poder salvarnos a nosotros, para poder liberarnos de tanto pecado, de tanta maldad. Imagínate que eran tan crueles que la corona de espinas no se la pueden haber puesto así por encimita. No. Eran tan crueles que se la tienen que haber puesto y ponerla bien fuerte hacia abajo. Wow. Para que él sintiera el dolor y el sufrimiento. Eran tipos especializados en torturar y hacer daño. Bueno, en la historia dice que los que crucificaban a las personas eran los persas. Pero los romanos aprendieron y mejoraron la crueldad. Esa crueldad de la crucifixión. Santo. Alabado sea el Señor. En el Salmo, en el versículo 18, comenzaron luego a saludarle en un tipo de burla. Salve el rey de los judíos. O sea que tenían montado allí una celebración al estilo de ellos. Salve el rey de los judíos. Era una forma degradada y burlona del saludo, como dice, salve el César. Sí, salve. Era un saludo. Un saludo increíble. Y creo que hasta llegaron a arrodillarse allí algunos, como queriendo decir en forma burlona. Pues ahí lo dice. Empezaron a hacerle reverencia. Reverencia es arrodillarse frente a él, pero era en forma de burla. El salve es un saludo. Por eso en la Biblia aparece salve María. O sea, un saludo a María. Salve César, un saludo al César. O sea, salve no es de salvación. Es una palabra del latín que es un saludo. Salve Arturo, un saludo Arturo. Como una veneración. Pero es un saludo, no
no tiene que ver nada con salvación. Exacto. Wow. Y en el 19 dice, y le golpearon la cabeza. Y le golpearon la cabeza con una caña y le escupían el rostro y puesto de rodillas le hacían reverencia. ¿Ven lo que dije hace unos minutos? Bueno, pues entonces, le hacían reverencia a él. No dude que ese palo que daban en la cabeza se lo daban encima de la corona. Seguro. Para dañarlo y torturarlo más. Por eso te dije que ellos no iban a hacer algo muy suave. Eso era todo con todo el odio y lo que ellos conocían en cuestión de hacerle sufrir al que estaba condenado. ¿Verdad? En este 19 se ilustra la injusticia humana en su máxima expresión. Este maltrato cumple las profecías del Antiguo Testamento, como en Isaías 56, donde se anunciaba que el Mesías sería encarnecido y golpeado, humillado, donde se burlaban de él, haciéndole reverencia. Le hacían la reverencia, pero era en forma de burla. Lea el capítulo de Isaías 50 y también Isaías 53 para que vea que ahí estaba la profecía del Mesías, del que iba a venir para salvar esta humanidad. Isaías 53 y Isaías 50. Alabado sea el Señor. Amén. Y aquí vemos en el versículo 20, después de haberle encarnecido, oiga hermano, oiga la palabra, encarnecido, wow, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vemos, hermano, que la frase le sacaron para crucificarle se refiere al centurión y al pelotón de ejecución, no a la compañía de soldados. Es decir, que eso fue escalofriante, hermano. Eso es que si uno estuviera allí presente, no quisiera ni ver eso. Por lo que pasó Jesús. Demasiado amor para la humanidad. Y tenemos que aprender de todo esto. Lo invito a que analice su vida, piense bien en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y es para que nosotros ardientemente, con todo el amor del mundo, podamos amar y seguir a Jesús y aceptarlo como nuestro único Salvador y nuestro Señor. Amén. Y el 21 dice, pasaba por allí Simón de Ceriné, padre de Alejandro y Rufo, quien venía del campo y lo obligaron a la que cargara la cruz. Cuando nosotros vemos unos datos tan específicos en la palabra, es porque tiene un significado. Los crueles azotes y la agonía previa dejaron a Jesús físicamente incapaz de soportar el peso del madero que llevaba. Hasta que en el lugar de la cruz, ¿sabes? Con ese peso que llevaba hasta llegar hasta el lugar de la crucifixión. Un transeúnte inocente que venía del campo, aquí en la palabra, nombra a Simón de Ceriné, fue forzado por los romanos a cargar la cruz.
Fíjese que menciona también a sus hijos, Alejandro y a Rufo. ¿Y por qué los menciona? Porque esas dos personas luego, más tarde, eran conocidos en la iglesia primitiva, lo que sugiere que fueron convertidos al cristianismo. En ese momento no seguían a Jesús, pero tanto Alejandro y Rufo fueron personas claves en la iglesia primitiva cuando comienza el cristianismo a florecer. Por eso es que cada vez que usted ve algún dato que uno lo pasa por desapercibido, pero tiene un significado en la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Y aquí en el versículo 22 vemos como, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y Gólgota es una palabra aramea que significa lugar de la calavera. El sitio tradicional de la crucifixión de la iglesia de los santos sepulcros, ubicada fuera de los muros de la ciudad. O sea que era un sitio apartado, es como decir, como si fuera un campo o algo así, donde ya tenían ese sitio como para las personas que iban a ser ejecutadas de esa manera. Jesús, todos los que eran crucificados fuera de las murallas de la ciudad. Exacto. Eran crucificados al lado de los caminos, para que todo transeúnte viera el poder romano y si tenían alguna intención de hacer o levantarse en contra del imperio romano, lo que le estaban enviando era un mensaje diciendo, mira, están crucificados, y eran crucificados al lado de los caminos para que la gente que pasara los pudieran ver. Eso era como para escarmentarlo. Para escarmentarlo, sí, por eso. Pero nadie era crucificado dentro de la ciudad. Todos eran crucificados fuera de los muros. Fuera de los muros de la ciudad. Y en el 23 dice, y le daban a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. ¿Por qué Jesús no bebe esa mezcla de vino con mirra? El vino mezclado con mirra era un analgésico, o sea, para aliviar el dolor, ofrecido por los romanos para adormecer los sentidos del ejecutado. Pero Jesús rechaza beberlo, pues quería mantener todos sus sentidos intactos para experimentar conscientemente el peso del sufrimiento, el sacrificio por el pecado hasta el final. Él quería estar consciente de todo, quería sentir ese castigo, porque él fue enviado para eso. Por eso no aceptó el vino mezclado con mirra, porque él no quería que le aliviaran el dolor, ni querían que la adormecieran. Él aceptó su destino, aceptó el plan de su padre para pasar por ese suplicio, por ese sacrificio de la crucifixión, por todos nosotros, para salvación eterna. Amén. Y estamos en el último versículo por el día de hoy, pues no podemos cubrir todo el capítulo, que es el versículo 24. Adelante, Arturo. Bien, vamos al último versículo de esta semana, porque este capítulo 15 es bien largo, de 47 versículos y no podemos cubrirlo. Entonces, aquí estamos, en el 24. Cuando le hicieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Eso también estaba
profetizado. Sí, para que se cumplieran las escrituras, pues Ujú. cuando le hubieron crucificado, él, todos los que Marco escribió sobre el acontecimiento principal en el Evangelio de la crucifixión, tuvo lugar el viernes. Ahora, conocido como Viernes Santo, los 4 soldados del pelotón de ejecución repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellos para que se cumpliera lo que dice Salmo 22, versículo 18, que habla de que echaron suerte para no romper el traje de se lo llevaron uno solo. O sea, se cumplía la palabra que había dicha ya sobre que no destruirían su traje. Amén. Queremos anunciarles que este programa luego será retransmitido a través del canal de la plataforma de YouTube al nombre del alma y del corazón con Arturo Grullón. Así lo van a encontrar en YouTube. Y le exhortamos a que se suscriba, toque la campanita y se suscriba cuando lo vean en la plataforma de YouTube, para que así nos sigan y puedan disfrutar de este contenido que nosotros hacemos todos los lunes a través de Se Escucha Internacional Radio, a través de la página de Facebook de Arturo Grullón y también ahora a través de YouTube, del alma y del corazón con Arturo Grullón. Y se puede suscribir, tocar la campanita y suscribirse, y así pues nos puede seguir de todos los contenidos que vamos a seguir grabando y reproduciendo, que es la palabra del Señor, llevando este mensaje de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, de este caminar con Cristo para la salvación eterna. Alabado sea el Señor en esta mañana. Y Arturo, ¿quieres despedirte? Sí, le invitamos a nuestros hermanos a que, por favor, sean unos verdaderos imitadores de Jesucristo. Jesucristo dejó su palabra para darnos sabiduría, entendimiento, conocimiento, amor en nuestro corazón, y el Espíritu Santo de Dios que está dentro de nosotros está ahí dispuesto siempre, 24/7, para que tú te comuniques con Él, hables con Él en tu intimidad, a solas, tranquilo, en el volante, caminando, trabajando, donde quiera que tú estés, hables con el Señor Jesús. En oración. En oración. Sí. Y eso es lo más maravilloso, hermano. Si tienes poca fuerza, si estás enfermo, si está sucediendo algo en tu vida, si tienes una perturbación, habla con el Espíritu Santo de Dios. Y si necesita oración, puede comunicarte con nosotros, envía información al, no llamando, sino enviando Sí, a través de texto. de texto, y me envía y con mucho gusto oraremos por ti. Dios te bendiga siempre. Y hasta el próximo lunes, si Dios así lo permite. Amén. Shalom.